El eco, que había tomado una forma diminuta, ahora era más fuerte que nunca. Su cuerpo temblaba de energía corrupta. Una densa aura oscura lo envolvía, tan pesada que incluso el suelo del plano se agrietaba. Ikari frunció el ceño. Ahora sí es una amenaza real. Kakaroto alzó su brazo. De su palma surgió el ave fénix, brillante como un sol entre sombras. La criatura celestial lanzó un canto puro armonioso, pero el eco no se inmutó. «Olvídalo», murmuró Ikari. «Ese eco no puede ser salvado. Su alma ya está completamente perdida». Kakaroto cerró los ojos. Intentaba conectar con los recuerdos del ave fénix, buscar algo, una pista, un recuerdo que lo ayudara. Pero no había nada, solo vacío. «Ikari, ¿tienes alguna idea?» «La tengo, pero necesito que lo distraigas», respondió el Ikari mientras comenzaba a cargar su técnica más letal. «Prepararé el golpe de masacre». Kakaroto asintió y se lanzó sin dudar. Al instante se vio al eco moverse también, y de ahí se vio intercambio de puños violentos. Cada golpe que daba contra el eco era como chocar con una montaña, y cada impacto que Kakaroto recibía lo envenenaba poco a poco. Sus músculos dolían. Cada minuto que pasaba, su respiración se hacía más pesada, pero eso no lo detenía, ya que Kakaroto volvió a invocar el ave fénix, y esta vez cantó para él mismo, envolviéndolo en un aura de curación, mientras seguía peleando. Además, la ventaja que tenía Kakaroto era que muchas veces fue envenenado. De hecho, hasta pudo resistir el golpe de masacre, por lo que los golpes de ese eco no sería nada nuevo para él. Solo que la diferencia era que era más potentes, más fuerte y más dominante. Pero algo que no sabía Kakaroto era que ese eco tenía la habilidad de devolver los golpes, pero más fuertes. Por eso cada vez Kakaroto sentía más dolor. Mientras tanto, Ikari tenía las manos extendidas. Oscuridad pura se concentraba entre sus dedos. El golpe de masacre estaba casi listo. Solo faltaba un instante más. Sarion desde la distancia observaba. Lo que vio lo dejó pensativo. A pesar de todo, a pesar de la tensión entre ellos, Kakaroto y Ikari estaban trabajando juntos. Por primera vez, Sarion sintió una chispa de esperanza. Una chispa que podría cambiarlo todo. Pero justo cuando el golpe de masacre estaba a punto de completarse, ocurrió lo inesperado. El eco, con su nueva forma guerrera, lanzó un rugido bestial, y de entre las grietas del plano comenzaron a surgir más ecos corruptos, atraídos por el caos, como si respondieran a una llamada primitiva. Pero no los controló, los absorbió. Uno por uno los ecos fueron consumidos por esa criatura. Su cuerpo se deformaba, su energía se expandía a niveles incontrolables, su forma diminuta crecía. Sus músculos se retorcían, su piel brillaba con una oscuridad líquida. ¡No!, gritó Ikari retrocediendo. «Está funcionando sus almas, con las de los otros ecos». Kakaroto apenas tuvo tiempo de reaccionar. El nuevo ser apareció frente a él en un parpadeo, y un solo golpe fue suficiente para lanzarlo contra el suelo. Con un estruendo brutal, una grieta se abrió bajo su cuerpo. El ave fénix chilló, intentando cubrir a su portador con su energía, pero incluso esa luz sagrada se debilitaba ante esa oscuridad creciente. Kakaroto estaba muy herido, su respiración era débil, su armadura rota, su cabello apenas brillaba. ¡Ugh! ¡Tan rápido! ¡No pude contra él! El eco deformado, ahora un titán de oscuridad y almas funcionadas, rugía con un poder que hacía temblar el plano de los ecos dormidos. Ahora solo quedaba el Ikari, que la cual apretó los dientes. Cambio de planes. Desde lo alto, Sarion observaba todo, y su rostro ya no reflejaba calma, reflejaba miedo. Ahora me toca a mí. Sus destinos ya me pertenecen. Nadie podrá impedir su corte final. En el medio del caos, una risa arrogante y sombría retumbó en todo el plano. Pero justo después, un sonido sordo y sangre, mucha sangre. El Ikari, mientras reía confiado, había bajado completamente la guardia. El eco lo había atravesado sin piedad. Una lanza oscura emergía de su abdomen,
y su cuerpo fue lanzado bruscamente hacia unas rocas negras, como si fuera un muñeco de trapo que ya no servía. La sangre salía a borbotones, como si una manguera rota hubiera sido liberada, pero aún con eso, el Ikari sonreía. ¿Quieres verme débil ante ti? Escupió sangre. Entonces estás perdiendo tu tiempo. El eco lo observaba burlón. Su forma titánica seguía expandiéndose. Su aura oscura comenzaba a caminar directo hacia el Ikari, como una ola de muerte. Oye, dijo Ikari débilmente, antes de que continúes. El eco se detuvo extrañado. ¿Cuántos ecos corruptos más se esconden en esa grieta? El ser parpadeó y soltó una risa. ¿Para qué quieres saber eso? Pero como serás mi alimento, te lo diré. Quedan 150. Todos listos. Gracias. Justo lo que necesitaba. ¡Bomba de la muerte! Una explosión infernal, envuelta en energía negra y carmesí, atrapó al eco. El plano entero tembló. El estruendo fue tal que Sarión desde lo alto tuvo que cubrirse con sus alas de energía. Pero cuando el polvo se despejó, el eco seguía ahí, totalmente ileso y sonriendo. ¿Eso fue todo?, susurró avanzando lentamente. Ahora es mi turno. ¿Tu turno? ¿En serio?, gruñó Ikari, levantándose lentamente entre las rocas, con su cuerpo cubierto de sangre, tambaleándose pero con la mirada intacta. Claro, ya que no tienes con qué ganarme, respondió el eco con soberbia. No tienes esperanza alguna. Ikari escupió sangre al suelo y sonrió. La esperanza de luz no existe en mí, pero lo que sí existe es la capacidad de hacer lo que otros no pueden. Levantó su mano ensangrentada hacia la grieta que flotaba en el cielo oscuro y gritó con voz firme y poderosa. Ecos que se ocultan sobre esta grieta. El rey Ikari no les pide, les ordena que vengan. El eco soltó una carcajada burlona. ¿En serio crees que vendrán a ti? ¿Qué tan arrogante hay que ser para...? Pero su frase fue interrumpida bruscamente. Desde la grieta, una ráfaga de sombra comenzó a emerger a toda velocidad, uno tras otro. Los 150 ecos corruptos descendían como meteoros envueltos en fuego oscuro. El eco retrocedió atónito. ¿Qué demonios hacen? Les ordeno que regresen a la grieta, ahora mismo. Pero era inútil. Los ecos no lo escuchaban. Sus ojos brillaban con el llamado del rey. Kakaroto, tirado entre los escombros y cubierto de heridas, apenas podía moverse. Su estado Dios había desaparecido y su energía se desvanecía, pero aún mantenía los ojos abiertos, observando con dificultad lo que ocurría. ¿Qué está pasando?, susurró viendo como el cielo se ennegrecía por completo. A lo lejos, Sarión, boca abierta, impactado por lo que estaba presenciando. «Imposible», dijo en voz baja. Una columna colosal de oscuridad pura se elevaba hacia el cielo, torciéndolo y desgarrándolo, como si estuviera creando un nuevo mundo. De esa columna emergió un reino flotante, formado por estructuras negras, cadenas infinitas y tronos vacíos. Una dimensión completa nacía del caos. Ese reino es más grande que el mío, murmuró Sarión, completamente anonadado. Mientras tanto, Ikari logró ponerse en pie, completamente curado, pero su cuerpo temblando, debido por la energía. Su aura oscura se expandía, se hacía más densa, más feroz. Entonces sucedió. El eco y el Ikari chocaron puños. Oscuridad contra oscuridad. Un estallido de distorsión rasgó el aire. El suelo se quebró, pero había una diferencia brutal en intensidad. Golpe oscuro del eco. ¡Rugido de almas!, gritó Ikari, liberando su técnica. El ataque del eco fue devorado por completo. No pudo resistir ni un segundo ante el poder del Ikari. Una onda expansiva oscura arrasó el campo. Kakaroto, aún tirado, murmuró: ¿qué clase de monstruo es el Ikari? Otro golpe brutal del Ikari, directo al pecho del eco, provocó una nueva distorsión, tan intensa que el mismísimo mundo comenzó a quebrarse. Las grietas en el aire parecían romper la realidad misma. Una anomalía oscura se formó sobre ellos, como si el lugar estuviera siendo devorado por un error, en el tiempo y en el espacio. ¡Maldición!, exclamó el eco retrocediendo. Me salió con sorpresa. ¿Quién imaginaría que este mortal
terminaría siendo un monstruo. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Los puños volvieron a volar. Ambas oscuridades chocaban, rasgaban el aire, estremecían la tierra. No existía la palabra espera, solo golpes, reacciones rápidas y esquives desesperados. Cada impacto dejaba una onda oscura y cada esquive era seguido por otro contraataque más violento. Era como una danza brutal, sin respiro, sin piedad. Desde lo lejos, incluso Sarión, observando desde un acantilado, tragó saliva. Nunca había visto algo así. Esto ya no es una pelea, es una guerra entre abismos. Mientras tanto, muy lejos de allí, un dios caía de rodillas, bañado en sangre, sus templos destruidos y su orgullo hecho cenizas. ¿Quién demonios eres, bestia?, gritó entre jadeos. ¿Ya estás feliz? Aplastaste a todos mis peones. ¿Qué más quieres? Un rugido salvaje desgarró el aire, lo suficientemente potente como para reventar los tímpanos del dios, pero su cuerpo se regeneró al instante, ya que Saru así lo permitía. Una sombra gigantesca se alzó frente a él. Saru, el rey de las bestias, con su ojo brillando como brasas, habló con voz ronca y dominante. Escucha con atención, dios débil. Yo, el rey Saru, puedo dejarte con vida si me das lo que quiero. El dios tragó saliva. Está bien, dime qué deseas saber. Saru dio un paso que estremeció el suelo. La piedra del exilio. Algunos la llaman la esquila del fin. Dime, ¿dónde está? El dios se quedó pensativo y luego respondió con voz seria. Esa piedra no está en ningún lugar conocido, ni en palacios, ni en reinos, ni siquiera en los archivos de los dioses. En pocas palabras, no se sabe dónde debe estar. Saru lo miró con furia. El dios repitió como si fuera una respuesta automatizada, casi como un eco vacío. Te he dicho la verdad, no sabemos dónde podemos encontrar esa piedra. Saru apretó los dientes. Había invadido 23 reinos, buscando respuestas, y con este ya eran 24. La impotencia lo consumió, y un rugido devastador emergió desde su pecho, haciendo colapsar montañas y arrasando parte de ese mundo. Regresando al campo de batalla, el Ikari y el Eco transformado se enfrentaban en un duelo brutal. Ya no era solo una pelea de puños, era una guerra de estrategia, de poder, de resistencia y odio acumulado. Ese Eco, tal como lo había vertido el propio Ikari, había copiado a ambos. Su regeneración era descomunal, y peor aún, cada golpe que recibía lo devolvía con fuerza multiplicada. Pero el Ikari, después de absorber los 150 ecos restantes, no era un simple guerrero, era un rey de la oscuridad, un titán forjado por el caos. Su cuerpo estaba envuelto en oscuridad viva, su aura era tan densa que deformaba el espacio a su alrededor, y su experiencia en combate era un muro imposible de quebrar. Los puños chocaban con tan intensidad que el mundo mismo parecía romperse. Y entonces, otra distorsión desgarró el cielo. Era como si el sol de la mañana y el de la tarde se ocultaran al mismo tiempo, como si la luz misma se rindiera ante tanta oscuridad. Una voz resonó en lo profundo del lugar, como si el mundo hablara, pero no era el mundo. Eran los ecos de los choques violentos entre el Ikari y el Eco, colisiones tan intensas que la misma realidad las traducía en sonido, como si la existencia gritara de dolor. Una hora peleando, el campo de batalla comenzaba a colapsar. Los constantes impactos entre el Ikari y el Eco transformado no solo estaban desgarrando el cielo, ahora estaban quebrando el plano en sí. Un temblor profundo sacudió todo el lugar. El suelo se agrietó, no por debajo, sino por los costados, como si la dimensión misma se estuviera rasgando. Entonces, una grieta gigantesca se abrió en el cielo, pero no era una simple fisura. Era una herida interdimensional. Desde su interior, sombras desconocidas comenzaban a escurrirse. Su forma distorsionada eran raras, como si no pertenecieran a ese plano. Sarión, que observaba desde la distancia, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué demonios han hecho? Sus ojos se clavaron en la grieta, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió miedo, porque esa grieta no era una más, era la entrada a un plano que había sido sellado hace millones, y ahora, por culpa de esa batalla, comenzaba a abrirse de nuevo. Flashbacks hace incontables eras, mucho antes de que los reinos fueran formados, y antes de que las almas tuvieran rumbo, existía un plano prohibido, un lugar donde eran arrojadas las entidades que ni la luz, ni la oscuridad
oscuridad querían reclamar. Aquellos seres eran tan caóticos, tan inestables, que no podían coexistir ni siquiera entre ellos. Por eso fueron olvidados por los dioses, por los mortales, por el tiempo mismo, y encerrados en una prisión dimensional que los condenó a dormir para siempre. Esa prisión fue llamada el Abismo del Olvido, sellado por 7 llaves arcanas. Este lugar era considerado inaccesible hasta ahora, pero cuando el Eco y el Ikari chocaron con tal violencia, una de esas llaves invisible para la vista de todo ser inferior se rompió. Y la grieta en el cielo no solo dejó escapar sombras, sino que también dejó escuchar un eco, una voz profunda, gutural, incomprensible. Finalmente, ha comenzado a quebrarse el silencio. Sarión, que jamás había oído nada igual, cayó de rodillas. No, eso no es una simple grieta. Han tocado el abismo. Regresando en la batalla, el Eco estaba por lanzar un nuevo ataque contra el Ikari, cuando de pronto se detuvo en seco. Una sensación helada, como si el tiempo mismo hubiese contenido el aliento, recorrió todo el plano. El Ikari entrecerró los ojos. ¿Qué fue eso?, murmuró. Una grieta oscura, mucho más profunda que cualquier otra, comenzó a abrirse en el corazón del plano. Pero no era una grieta común. De ahí no salía energía, salía maldad pura. Una esencia tan abominable, tan violenta, que incluso el Eco, que segundo antes estaba sediento de sangre, retrocedió varios pasos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Mis sombras! Me dicen que eso es lo que está viniendo. ¡Me supera de autoridad!, gritó el Eco, con un temblor que nunca antes había mostrado. Y sin pensarlo 2 veces, escapó. Sus pasos resonaron entre ecos rotos, dejando al Ikari solo frente a esa nueva amenaza que apenas comenzaba a nacer. El Ikari lo observó, sin irse, sin moverse, no por miedo, sino por respeto al peligro que se avecinaba. Ese mal no es de este plano, dijo el Ikari con voz baja. Ese no es un Eco, es un dios, y no uno cualquiera. La grieta comenzaba a sangrar oscuridad, como si el plano mismo llorara, y la presencia que salía de ella lentamente empezaba a abrirse paso. La grieta se abrió por completo. Del abismo no emergió una criatura. Emergió un dios que no caminaba, flotaba con la arrogancia de quien ha destruido mundos, solo por aburrimiento. Su cuerpo era alto, pero retorcido, formado de una oscuridad líquida que constantemente cambiaba de forma. Picos y garras, rostro que gritaban sin sonido. Sus ojos eran 2 estrellas negras, y donde miraba, la materia se corría, como si su odio fuera ácido puro. Su voz no hizo eco, su voz cayó el eco. ¿Quién ha osado rasgar mi prisión? ¿Quién ha traído mi nombre de vuelta a un plano tan débil? El plano tembló, el aire mismo se quebraba en pequeños destellos rojos y negros. El Ikari lo observó con la mirada afilada. Por primera vez, sentía algo que no era ira, era reconocimiento. Tú no eres un simple dios. Eres uno de los olvidados, por voluntad del universo. El dios sonrió, mostrando una hilera infinita de dientes, dentro de un abismo en su rostro. Soy Darak, el devorador de ciclos. Fui encerrado cuando mis guerras apagaron la luz de más de 100 planos. Pero ahora estoy de vuelta, y juro que este plano será solo el principio. En otro punto del campo de batalla, Kakaroto, aún herido, intentaba incorporarse, mientras el cielo se tornaba completamente negro. Un escalofrío recorrió su espalda. No era dolor, era algo peor. ¿Qué es esta presencia?, murmuró temblando. El ave fénix en su interior no decía nada. Estaba en completo silencio, como si incluso ella temiera lo que había surgido. Sarión cayó de rodillas, sin entender el porqué. ¿Qué clase de monstruo? Esto no es energía oscura común. Esto es una maldición viviente. El cielo crujía, el suelo vibraba, y una voz resonó incluso en sus mentes. Todos serán devorados, hasta lo que aún no han nacido. Kakaroto apretó los dientes. Sarión, si tienes un plan, ni aunque tuviéramos 1000 planes, interrumpió el guardián con una gota de sudor frío
bajando por su mejilla. Este no es un enemigo que se pueda ganar. Kakaroto dio un paso atrás, sintiendo cómo su cuerpo temblaba sin control. El ave fénix gritó en su interior: no podemos quedarnos aquí. Este ser no sigue ninguna lógica. Solo desea destruir. Sarion se giró hacia él y gritó con desesperación: ¡nos vamos, Kakaroto! ¡Ahora! Pero al voltear, vieron a Ikari de pie, quieto mirando directo al dios recién llegado, con una sonrisa fría en su rostro. ¡Ikari!, gritó Kakaroto. ¡No seas estúpido! Esto no es una pelea que puedas ganar. ¡Huye!, gritó Sarion. Por una vez en tu maldita existencia, escucha. Pero el Ikari no respondió. El caos ya está desatado, susurró el Ikari, y yo fui hecho para sobrevivir al caos. Sarion activó un portal de emergencia, tomó a Kakaroto con un brazo, forzándolo a entrar con él, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a romperse como un espejo, siendo pisado por un titán invisible. Pero lo último que vieron Sarion y Kakaroto fue a Ikari avanzando hacia Dara, completamente solo. Bueno amigos, hasta aquí llega el capítulo de hoy en Soy del Futuro XD. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo al crearlo. Este capítulo iba a durar más, pero el poder del dispositivo no aguantó tanta locura. Aún así, cada segundo cuenta, y lo que se viene va a superar todo lo anterior. Gracias por estar siempre ahí, por el aguante, los likes, los comentarios y por hacer que esta historia llegue tan lejos. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, donde el futuro una vez más va a explotar. Soy del futuro y vengo a cambiar el pasado. Chao amigos.